China acaba de hacer algo que Washington temía en sus pesadillas más oscuras. Y no fue un disparo, no fue un movimiento de tropas en el estrecho de Taiwán, no fue un ciberataque a la red eléctrica. Fue algo mucho más letal, fue algo mucho más definitivo. China vendió bonos del Tesoro estadounidense. Y si estás sentado ahí pensando que esto es solo una noticia aburrida de la sección de economía, si crees que esto no te afecta porque no eres un banquero de Wall Street, entonces prepárate, porque lo que te voy a explicar en los próximos minutos va a cambiar completamente tu manera de ver el mundo. Escúchame bien. Cuando un país como China, el mayor acreedor extranjero de Estados Unidos durante décadas, empieza a deshacerse de la deuda americana, no están simplemente ajustando su portafolio. No seas ingenuo. Están enviando un mensaje en el lenguaje silencioso, pero brutal, de las altas finanzas. Están diciendo que el rey está desnudo. Están diciendo que ya no confían en el dólar. Están diciendo que prefieren tener su riqueza en oro, en yuanes, en materias primas, en cualquier cosa menos en promesas de papel impresas por la Reserva Federal. He dedicado mi vida entera a estudiar la arquitectura del poder real, no el teatro político que ves en las noticias, sino los mecanismos ocultos del dinero. He analizado colapsos imperiales, crisis de deuda y guerras comerciales. Y puedo decirte, con la certeza de quien ha visto los informes que no se hacen públicos, que lo que está ocurriendo ahora mismo entre Beijing y Washington no tiene precedentes en la historia moderna. No es un ajuste, es un terremoto, y las grietas ya están debajo de tus pies. La tesis que voy a exponerte es devastadora por su simplicidad. China no vendió esos bonos porque necesitara efectivo, los vendió porque ya no necesita a Estados Unidos. Y esa, amigos míos, es la diferencia entre una recesión y el fin de una era. Pero para entender la magnitud de esta traición financiera, necesitas entender cómo te han estado engañando durante los últimos 50 años. El sistema en el que vives no se basa en la productividad, no se basa en la innovación, se basa en la fe. Imagina que tienes un vecino, vive en una mansión, conduce 3 coches deportivos, cena en los restaurantes más caros. Tú piensas, vaya, debe ser un genio de las finanzas. Pero un día descubres la verdad. Descubres que no tiene ingresos reales. Descubres que todo ese lujo está pagado con una tarjeta de crédito, pero no una tarjeta cualquiera. Es una tarjeta mágica donde él mismo decide cuál es el límite. Y cuando llega la factura a fin de mes, ¿sabes lo que hace? Simplemente imprime más dinero para pagarla. Así funciona Estados Unidos. Así ha funcionado el imperio del dólar desde que Nixon rompió el patrón oro en 1971. El país consume más de lo que produce, importa más de lo que exporta, y la diferencia la financia emitiendo deuda, bonos del tesoro, papelitos que dicen «te pagaré en el futuro». Y el mundo compraba esos papelitos. ¿Por qué? Porque confiaban, porque el dólar era como el oro. Y China, que puede ser muchas cosas pero jamás es tonta, se dio cuenta de la trampa. Se dieron cuenta de que estaban financiando a su propio verdugo. Estaban prestando dinero al país que rodea sus costas con bases militares, que intenta frenar su ascenso tecnológico, que amenaza su soberanía. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Durante años, los analistas occidentales, esos mismos que salen en la televisión con sus trajes caros diciéndote que todo está bajo control, se reían de la idea de que China vendiera sus bonos. ¡Ja! Decían, es imposible. Decían, sería un suicidio financiero. China se dispararía en el pie si vende porque hundiría el valor de sus propias reservas. ¡Qué arrogancia! Asumieron que el mundo de mañana sería igual al de ayer. Asumieron que el poder de Estados Unidos era eterno. Pero mientras Occidente se distraía con escándalos políticos triviales y debates culturales en redes sociales, China estaba construyendo una salida de emergencia, pieza por pieza, en silencio, metódicamente. Mis contactos confirman que esto no fue una decisión impulsiva, fue una operación quirúrgica. Primero, establecieron el comercio en monedas locales, acuerdos con Rusia para el petróleo, acuerdos con Brasil, acuerdos con Arabia Saudita, el mismo socio del petrodólar. Después, crearon su propia infraestructura financiera,
el sistema SIPS, para no depender del sistema SWIFT que controla Occidente. Y luego vino el oro. Los bancos centrales no compran oro por capricho, lo compran cuando huelen el miedo. Y China lleva meses, años acumulando oro a un ritmo frenético. ¿Por qué? Porque el oro no se puede imprimir. El oro no se puede congelar con una firma presidencial en la Casa Blanca. El oro es soberanía. Y cuando China decidió que ya tenía suficientes botes salvavidas, empezó a vender los bonos americanos. No vendieron todo de golpe, no. Eso habría sido demasiado obvio. Lo hicieron despacio, mes tras mes, año tras año, una erosión constante. Las cifras están ahí, en los propios registros del Tesoro, para quien quiera verlas. Han reducido su exposición en más de 500.000 millones de dólares, medio billón de dólares que ya no financian el déficit americano. Y esto nos lleva al problema matemático que nadie en el gobierno quiere admitir. Es un secreto a voces en los pasillos del poder, pero es tabú mencionarlo en público. El gobierno de Estados Unidos no ha dejado de gastar. Al contrario, los déficits son astronómicos. Trillones en estímulos, trillones en gasto militar, trillones en intereses de la deuda. Necesitan prestamistas más que nunca, pero su mejor cliente se está yendo de la tienda. Y no es solo China. Japón está nervioso. Arabia Saudita está diversificando. Los BRICS están creando sus propios sistemas. El mundo entero está haciendo una apuesta silente contra el dólar. No es una apuesta agresiva, no es un ataque frontal, es una retirada, es un no gracias. Y aquí viene la pregunta que te hará helar la sangre. Si los extranjeros dejan de comprar la deuda de Estados Unidos, ¿quién la va a comprar? La respuesta es aterradora. La Reserva Federal, el propio Banco Central. Piénsalo, si nadie quiere tus bonos, tienes que imprimirte el dinero tú mismo para comprártelos. Se llama monetización de la deuda. Es un término técnico aburrido para describir el robo más grande de la historia. Es el camino que siguieron todos los imperios antes de colapsar. Roma, la Alemania de Weimar, Zimbabue. Cuando el gobierno imprime dinero para pagar sus deudas porque nadie más quiere prestarle, el resultado es inevitable: la destrucción de la moneda. Eso es lo que llamamos inflación. No es que el pan sea más caro, no es que la gasolina suba porque sí, es que tu dinero vale menos. Es un impuesto invisible que te cobran sin que votes por él. Te están robando el valor de tu trabajo, de tus ahorros, de tu futuro, para mantener a flote un sistema quebrado. Lo que China ha hecho no es solo una transacción financiera, es un jaque mate geopolítico a cámara lenta. Han expuesto la fragilidad del sistema, han demostrado que el privilegio exorbitante del dólar tiene fecha de caducidad. Y la ironía, la suprema ironía, es que Estados Unidos provocó esto. Cada sanción, cada bloqueo, cada vez que usaron el sistema financiero como un látigo para castigar a un país pequeño, le enseñaron al resto del mundo una lección valiosa. Tus dólares no son seguros. Busca otra opción. Y el mundo tomó nota. Vaya si tomó nota. Ahora existen alternativas, y aunque los medios te digan que China tiene sus propios problemas, y los tiene, su sector inmobiliario es un desastre, su demografía es una bomba de tiempo, eso no cambia la realidad fundamental. No se trata de que China sea perfecta, se trata de que ya no hay un solo dueño del casino, se trata de diversificación. Pero déjame decirte qué significa esto para ti, en tu casa, en tu día a día. Porque es muy fácil pensar que los bonos del tesoro y la geopolítica son cosas de ellos, de la élite. Grave error. Si el dólar pierde su estatus de reserva global, el nivel de vida en Occidente se desplomará. Todo lo que consumes, desde la energía hasta la electrónica, depende de que el mundo acepte esos papeles verdes a cambio de bienes reales. Si esa confianza se rompe, los precios que ves hoy te parecerán una ganga del pasado. Estamos hablando de un reajuste brutal. Estamos hablando de tasas de interés que tendrán que subir para atraer capital, asfixiando hipotecas y empresas. Estamos hablando de un Estado que ya no podrá financiar sus promesas. Menos servicios, más impuestos, menos valor en tu bolsillo. Lo que mis fuentes indican en los informes privados que circulan por las mesas de los directores ejecutivos es que ya se están preparando para el escenario 4, la fragmentación. Un mundo dividido en bloques.
un bloque dólar cada vez más pequeño y agresivo y un bloque alternativo liderado por los recursos y la manufactura del este. Y en medio de todo esto estás tú, intentando entender por qué tu salario ya no alcanza, intentando entender por qué el mundo parece cada vez más inestable. No es casualidad, es la consecuencia directa de décadas de arrogancia financiera. El cheque en blanco que el mundo le firmó a Washington hace 50 años está rebotando. Pero espera, porque esto es solo la punta del iceberg. Lo que está ocurriendo con el oro y las monedas digitales de los bancos centrales es la siguiente fase de este plan maestro. Y si crees que la venta de bonos fue audaz, espera a que te cuente lo que están preparando con la infraestructura digital. Porque el objetivo no es solo dejar de usar el dólar, el objetivo es hacerlo irrelevante. China no está jugando a ganar el próximo trimestre, China está jugando a ganar el siglo. Y mientras nosotros discutimos sobre trivialidades, las placas tectónicas de la economía global se están moviendo, y cuando se mueven, siempre hay un tsunami. Y mientras los analistas occidentales se burlaban en sus torres de marfil, convencidos de que el sistema era intocable, China estaba cavando un túnel por debajo de la fortaleza. No fue algo que hicieron de la noche a la mañana, fue metódico, fue silencioso y fue brillante. Estaban construyendo una infraestructura financiera paralela, un sistema de tuberías por donde el dinero pudiera fluir sin pasar por los servidores de Nueva York, sin pedir permiso a Washington y, lo más importante, sin usar un solo dólar. Primero vino la rebelión del comercio, pequeños acuerdos bilaterales que la prensa ignoró. Rusia y China acordando pagar el gas en rublos y yuanes, Brasil aceptando comerciar en monedas locales, acuerdos con Saudi Arabia. ¿Recuerdan el pacto del petrodólar de los años 70? Ese acuerdo que obligaba al mundo a comprar dólares para poder comprar energía. Bueno, ese pacto se está desmoronando ante nuestros ojos. Riad está considerando vender petróleo en yuanes. Cada uno de estos acuerdos parecía insignificante por separado, una nota al pie de página en los diarios económicos. Pero juntos formaban un patrón innegable. El mundo estaba empezando a practicar cómo vivir sin el dólar. Pero el comercio no era suficiente. Necesitaban una red de seguridad. Y ahí es donde entra el CIPS. Escucha bien estas siglas porque son la clave de la nueva Guerra Fría. CIPS. Es la respuesta de China al sistema SWIFT controlado por Occidente. Durante décadas, SWIFT ha sido el sistema nervioso de las finanzas globales. Si querías enviar dinero de un país a otro, pasabas por ahí. Y eso le daba a Estados Unidos el poder de un dios, la capacidad de apagar la economía de cualquier nación que desafiara sus intereses. Lo hicieron con Irán, lo hicieron con Venezuela, lo hicieron con Rusia. Pero al usar esa arma una y otra vez, cometieron un error estratégico fatal. Le mostraron al mundo que SWIFT no era un servicio público neutral, sino una herramienta de coerción política. Y nadie quiere tener su dinero en un banco que puede confiscarte los fondos si no votas como ellos quieren. Así que China creó su propia autopista. Con CIPS, Beijing puede mover dinero internacionalmente, financiar proyectos en África, pagar recursos en Asia, todo ello en la sombra, lejos de los ojos vigilantes del Tesoro estadounidense. Y luego vino el golpe maestro, el yuan digital, el ECNY. No estoy hablando de criptomonedas especulativas que suben y bajan con un tuit de algún millonario excéntrico. Estoy hablando de una moneda digital emitida por un banco central soberano, diseñada para liquidaciones instantáneas sin necesidad de bancos correspondientes en dólares. Una moneda que ya se está probando en las rutas comerciales de la nueva ruta de la seda. Imagina un mundo donde una empresa en Tailandia compra maquinaria china y la transacción se liquida en segundos, en sus propias monedas, sin tocar el sistema bancario occidental. Eso no es ciencia ficción. Eso está ocurriendo ahora. Todo esto estaba tomando forma mientras en Occidente discutíamos sobre tonterías, sobre la última polémica viral. Y cuando China finalmente decidió que la red de seguridad era lo suficientemente fuerte, empezó a vender los bonos. Pero, ¿entiendes ahora por qué esto es tan peligroso? No es solo que vendan deuda, es que tienen dónde irse, tienen una alternativa. Y esto nos lleva de vuelta al gran problema de Estados Unidos. El problema de la confianza. El dólar es una moneda fiduciaria. Fiduciaria viene del latín fiducia, que significa confianza.
no está respaldado por oro, ni por plata, ni por petróleo. Está respaldado únicamente en la fe de que el gobierno de Estados Unidos es solvente y responsable. Pero, ¿qué pasa cuando ese gobierno imprime billones de dólares de la nada? ¿Qué pasa cuando la deuda nacional supera los 34.000 billones y sigue subiendo como un cohete sin control? Mis fuentes en los mercados de bonos me dicen que el nerviosismo es palpable. Los inversores institucionales, los que mueven el dinero de verdad, saben que la Reserva Federal está atrapada en una trampa de su propia creación. Si la Fed deja de imprimir dinero para comprar la deuda que China y otros ya no quieren, las tasas de interés se dispararían. El costo de pagar la deuda ahogaría al gobierno. El mercado inmobiliario colapsaría. Las empresas zombies que viven de crédito barato quebrarían. Sería una depresión inmediata. Pero si la Fed sigue imprimiendo dinero para mantener el sistema a flote, entonces destruye el valor del dólar, crea inflación. Y no esa inflación transitoria de la que te hablaban hace 2 años. Hablo de una inflación estructural, pegajosa, que devora tus ahorros mes a mes. Es una elección entre la muerte por infarto o la muerte por cáncer. Y hasta ahora han elegido el cáncer, la devaluación lenta pero constante de la moneda. Los bancos centrales del mundo no son estúpidos. Ven lo mismo que yo. Ven que el balance de la Fed, que antes de 2008 era de menos de 1 billón, llegó a superar los 9 billones. 9 billones de dólares creados pulsando un botón. ¿Crees que eso no tiene consecuencias? ¿Crees que puedes inundar el mundo con papel sin que pierda su valor? Por eso están comprando oro. India, Turquía, Polonia, Singapur, China, todos están acumulando el metal amarillo a ritmos que no veíamos desde hace 50 años. El oro es la antítesis del dólar. El oro no tiene riesgo de contraparte. El oro es la única forma de dinero que no es la deuda de otra persona. Cuando ves a los bancos centrales cambiar bonos del tesoro por lingotes de oro, están gritando en silencio, no confiamos en la gestión financiera de Washington. Y no podemos culparlos. Estados Unidos ha abusado de su privilegio. Ha usado la imprenta de billetes para financiar guerras eternas en el extranjero mientras sus propias infraestructuras se desmoronaban. Ha exportado su inflación al resto del mundo y ha llegado a un punto de quiebre. China entendió antes que nadie que el poder financiero de Estados Unidos era un castillo de naipes sostenido por el viento de la inercia histórica, y decidieron dejar de soplar. La venta de esos bonos es una declaración de independencia financiera. Es China diciendo, ya no vamos a subvencionar vuestro déficit, ya no vamos a trabajar para que vosotros podáis consumir a crédito. Y esto genera un vacío. Un agujero negro en las finanzas globales, porque si el mayor comprador se retira y el segundo mayor comprador, Japón, también está dudando, la única entidad que queda para comprar esa deuda es la propia Reserva Federal. Se convierte en un esquema circular, una serpiente que se come su propia cola. El gobierno emite deuda, el Banco Central del mismo gobierno crea dinero para comprarla. Los economistas clásicos llaman a esto monetización de la deuda. En la calle lo llamamos estafa. Y la historia nos enseña, con una claridad brutal, que cuando un imperio empieza a monetizar su deuda masivamente, el final de su hegemonía monetaria está cerca. No ocurre en un día. No te vas a despertar mañana y el dólar valdrá 0. No funciona así. Es un proceso de erosión. Es como un edificio con termitas. Por fuera parece sólido, pero por dentro la madera se está convirtiendo en polvo. Y el peligro real para ti no es el colapso repentino. El peligro es la represión financiera. Para mantener este sistema zombie funcionando, los gobiernos necesitarán cada vez más control sobre tu dinero. Necesitarán que tú no puedas escapar del sistema. Por eso se habla tanto de eliminar el efectivo. Por eso se habla de las monedas digitales de los bancos centrales en Occidente también. No para darte libertad, sino para asegurarse de que cuando la inflación se coma tu riqueza, no tengas dónde esconderte.
China ya se ha movido, ha sacado sus fichas del tablero del dólar y las está poniendo en activos reales, en infraestructuras, en oro, en lealtades políticas en el sur global. Ha dejado a Estados Unidos solo con su deuda y su imprenta. Y ahora Washington se enfrenta a un dilema imposible. No tienen buenas opciones. Si intentan defender el dólar subiendo los tipos de interés a niveles reales, quiebran su propia economía y hacen impagable su deuda pública. Si intentan salvar la economía bajando tipos e imprimiendo más, destruyen el dólar y pierden su estatus de reserva mundial. Es un callejón sin salida. Es el jaque mate lento del que te hablaba. Y mientras los políticos siguen prometiendo programas de gasto que no pueden pagar, mientras siguen actuando como si todavía estuviéramos en 1995, la realidad matemática se impone. 15 billones, 20 billones, 34 billones. Los números han perdido su significado para la mayoría de la gente. Pero no para los acreedores, no para China. Ellos han hecho las cuentas. Y el resultado de esa ecuación es que el rey está en bancarrota, aunque todavía vista ropas de seda. Pero espera, porque si crees que la fragmentación financiera es lo peor que puede pasar, prepárate, porque lo que viene a continuación es la lucha por los recursos reales. Cuando el dinero de papel pierde confianza, las naciones ya no quieren dólares a cambio de su petróleo, de su cobre, de su litio. Quieren cosas tangibles. Y ahí es donde el mundo se vuelve un lugar mucho más peligroso, porque Estados Unidos no va a ceder su trono sin pelear. Y no me refiero solo a peleas económicas. Estamos entrando en la fase más crítica de esta transición. Y lo que veo en los informes de inteligencia económica me dice que la próxima jugada no será defensiva, será una ofensiva desesperada para mantener el control. Y tú estás en medio del campo de batalla. No estamos hablando de teorías de conspiración, estamos hablando de matemáticas puras y duras. Y la matemática financiera es implacable. No puedes vivir eternamente por encima de tus posibilidades usando una tarjeta de crédito que tus vecinos ya no quieren aceptar. Los analistas serios, aquellos que no salen en las noticias de la noche para no asustar al público, están barajando 4 escenarios para el desenlace de este drama. El primero es la negociación, un nuevo Bretton Woods, un acuerdo global amistoso. Probabilidad casi 0. La soberbia de Washington no les permite sentarse a la mesa como iguales. El segundo es la resistencia, más sanciones, más presión, intentar obligar al mundo a usar el dólar por la fuerza. Eso solo acelera la huida. Pero el escenario que mis fuentes consideran más probable y el que ya estamos viviendo es la fragmentación, un mundo dividido en bloques, un bloque dólar encogiéndose centrado en Occidente y un bloque emergente centrado en el yuan, el oro y las materias primas, un mundo donde tu dinero puede valer una cosa en Nueva York y otra muy distinta en Shanghái o Sao Paulo. Es el fin de la globalización tal como la conocíamos. ¿Y qué significa todo esto para ti? Porque sé que hablar de trillones y geopolítica puede sonar lejano, puede parecer un juego de ajedrez entre gigantes que no te afecta, pero eso es una ilusión peligrosa. Cada aspecto de tu vida está conectado a este sistema monetario que se está desmoronando. Si el dólar pierde su corona, los precios de todo lo que importa subirán. Si Estados Unidos tiene que pagar tasas de interés reales por su deuda, habrá menos dinero para servicios públicos, para carreteras, para pensiones. Estamos hablando de la erosión lenta pero constante de tu calidad de vida. Estamos hablando de un futuro donde trabajar duro ya no garantiza prosperidad, porque la moneda en la que te pagan se derrite como hielo al sol. Lo que China hizo al vender esos bonos no fue un acto de agresión militar, fue un acto de autodefensa financiera. Fue la decisión racional de un país que miró hacia el futuro y decidió que no quería tener los ahorros de toda una vida en la caja de fuerte de un rival que ha demostrado estar dispuesto a confiscar activos cuando le conviene.
Fue la misma decisión que tomaría cualquier persona prudente que descubre que su banco está insolvente: sacar el dinero antes de que cierren las puertas. Y la ironía suprema, la tragedia de nuestra época, es que fueron las propias élites occidentales las que crearon las condiciones para su declive. Cada vez que Washington congeló las reservas de un país, cada vez que usaron el sistema SWIFT como arma política, enviaron un mensaje claro al resto del planeta: si nos desafías, te arruinamos. Y el mundo, que no es ciego, empezó a buscar la salida de emergencia. Y ahora esa salida existe. Hay quienes dicen, pero China también tiene problemas, no pueden reemplazar al dólar mañana. Tienen razón, pero no entienden el punto. No se trata de cambiar un amo por otro. No se trata de que el yuan reemplace al dólar como la única moneda mundial. Se trata de que ya no habrá una única moneda mundial. Se trata de que el privilegio exorbitante de Estados Unidos, esa capacidad mágica de imprimir riqueza y cambiarla por bienes reales de otros países, se ha terminado. Y cuando un privilegio así termina, las consecuencias son sísmicas. Estados Unidos construyó su poder militar, su influencia diplomática y su nivel de vida sobre la base de ese dólar hegemónico. Si quitas la base, el edificio se inclina. Y hoy el edificio está más inclinado que nunca. No esperes un anuncio oficial, no esperes que el presidente salga en televisión a decir: queridos ciudadanos, el imperio del dólar ha muerto. No, será una erosión continua, un deterioro gradual, como un edificio con los cimientos podridos que sigue en pie, pero cruje con cada ráfaga de viento, hasta que un día, sin previo aviso, colapsa. Pero quiero cerrar con esto. Muchas personas escucharán esta verdad y sentirán miedo. Es comprensible, la incertidumbre asusta, pero quiero que entiendas que el cambio no es inherentemente malo. El sistema actual ha beneficiado enormemente a una pequeña élite financiera, mientras la mayoría del mundo veía cómo sus recursos eran absorbidos a cambio de papel pintado. Un mundo multipolar, donde ningún país pueda imprimir riqueza de la nada y forzar a otros a aceptarla, podría ser paradójicamente un mundo más equilibrado, más complicado sí, más volátil sin duda, pero quizás, solo quizás, más justo. Este conflicto no se resuelve con elecciones, no se resuelve con discursos vacíos, se resuelve con el movimiento tectónico de capitales, con toneladas de oro cruzando fronteras en aviones de carga, con acuerdos firmados en salas cerradas en Beijing, Moscú y la Nueva Delhi. China vendió los bonos, ha demostrado que el emperador está desnudo, y una vez que esa verdad sale a la luz, no se puede volver a meter en la botella. Mi consejo es simple: presta atención, no te distraigas con el ruido político del momento. Mira lo que hacen los bancos centrales, no lo que dicen. Mira dónde fluye el oro. La información es la única herramienta que tienes para navegar en esta tormenta. Y los tiempos que vienen van a requerir que estés muy, muy despierto. Cuéntame qué opinas. ¿Estás preparado para el cambio de paradigma? Porque el mundo que conocemos